mundocatólico.tv y el valor de sercatólico.com presentan el triunfo del corazón inmaculado de María. Dios quiere que en los tiempos actuales sea su Santa Madre más conocida y amada. María es el camino más rápido y seguro para llegar al corazón de Jesús. El triunfo del corazón inmaculado de María. Conduce Cecilia Valderrama. Gracias por estar con nosotros. Te habla tu amiga Cecilia Valderrama, en donde estamos profundizando sobre el misterio de la Santísima Virgen María dentro de nuestra fe católica. Así que el día de hoy tengo también conmigo a un evangelizador, predicador, conferencista venezolano y colombiano, ¿verdad? Por su historia, y pues pronto mexicano. Pablo Vivas. Gracias, Pablo, por estar conmigo y con nosotros. Amén. Bueno, sí, gracias por tu invitación, Cecilia, a este maravilloso programa y a toda tu radio audiencia. Bueno, y sí, voy a decir mexicano ya por sangre guadalupana. Amén. Por la Virgen de Guadalupe ya soy mexicano. Por eso quise decirte que ya estás integrándote a los mexicanos y sobre todo en estos temas tan importantes de la Santísima Virgen María, ya que nuestro pueblo, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Porque formamos parte del pueblo mexicano, pues somos muy guadalupanos y eso no significa que solamente María de Guadalupe sea la única que veneremos, sino a la Santísima Virgen, porque ella está en una advocación más aquí con un propósito, ¿verdad? En Nuestra Señora de Guadalupe. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hermanos. No se vayan, porque vamos a hablar del tema precisamente de la consagración al Sagrado e Inmaculado Corazón de María, algo extraordinariamente importante para lo cual pues este programa tiene por objeto que tú te consagres y consagres a toda tu familia y esto te lleve a un cambio espiritual, una transformación profunda. Y antes de que hable Pablo, porque él así me lo pidió, me dijo: Ceci, habla de las 5 piedrecitas que son como los fundamentos de lo que la Virgen ha dado en sus mensajes en esta aparición en Yugoslavia, en Medjugorje, así le dicen, Medjugorje. La verdad es que he estado en Medjugorje 3 o 4 ocasiones y la verdad es que nunca me ha dejado de sorprender la Virgen. Es algo extraordinario y siempre han llegado a mi corazón esas piedrecitas con las cuales mi vida espiritual pues dio un cambio radical. Y ellas son, desde luego, la participación a la Santa Misa, que es la oración más grande en la que podemos participar, la oración con el corazón, el ayuno los miércoles y los viernes, preferentemente por lo menos los viernes, ¿verdad? Que es el día de la Pasión del Señor, la meditación de la Palabra de Dios, ¿verdad? El leerla todos los días, el meditarla, reflexionarla y por último la participación en la Sagrada Eucaristía. Las palabras de la Virgen en esta manifestación que aún no ha terminado y en donde los videntes empezaron siendo unos pequeños niños y ahora son unos jóvenes que ya están más en la calidad de adultos que de jóvenes, pues recibieron revelaciones diarias con mensajes diarios en donde la Virgen les fue llevando por este camino de la vida espiritual y los sigue llevando. Así que, Pablo, una vez introducido esto, háblanos de este edificio que es la consagración, cómo lo construimos y qué significa consagrarnos y qué podemos hacer para hacerlo. Sí. ¿Qué significan las 5 piedras? No, las 5 piedras, si tú quieres, o el edificio. No, lo que dijo la Virgen de Medjugorje, que significaban las 5 piedras, sí, cada una. Por favor. Era pues la palabra. Sí. Es el logos y el regma, la palabra. La Eucaristía, cuerpo y sangre del Señor. Nos habló también de los sacramentos, el Santo Rosario y la parte penitencial, los sacrificios y las penitencias. Esto representan las 5 piedras de fundación del edificio de la consagración. Ahora, nadie va a establecer 5 piedras para no levantar un edificio. Y ese es el problema en el crecimiento de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Vemos que hace muy bien una persona, o se hace muy bien en que lo primero que tenemos que establecer son estas 5 piedras. Obediencia a la palabra, devoción y obediencia a la palabra, vida eucarística,
adoración, reparación, consuelo, a Jesús sacramentado, al Santísimo Sacramento, a Jesús Eucaristía, vivir la transustanciación eucarística, cristificarnos, comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Y hablamos de triturar, ostragon en griego, que es triturar, mayugar con los dientes, yohel basari, yohel talmi, yohel davari. Son 3 expresiones en arameo, en el arameo antiguo de Jesús, en el arameo nativo de Jesús. En esas expresiones Jesús dijo en un perfecto literal que no era comer la palabra, leerla, sino era literalmente mayugar, triturar con los dientes un pedazo de carne y beber literalmente sangre. Yohel davari, yohel talmi. Yohel basari es comer la palabra. Entonces Jesús, cuando vamos a las raíces arameas del lenguaje nativo de Jesús, está diciendo exactamente en ese pasaje del capítulo 6 de San Juan, que es el pasaje eucarístico por excelencia de San Juan, en alusión al cuerpo y la sangre del Señor: el que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. Entendido esto, entonces Jesús nos manda a tener esta vida eucarística, pero para ello es necesario hacerlo con la debida dignidad, para no comer y beber juicio para sí mismo, como ya nos enseña en 2 Corintios capítulo 11 Pablo, cuando hace esta advertencia de comer indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Después tenemos también entonces el Santo Rosario, que es la onda con la que David derrumba a Goliat. Y ya voy a entrar a explicar un poquito de eso. Quiera Dios el tiempo nos rinda, ¿no? Que haga la multiplicación de Elías, multiplicando el tiempo. Entonces, así como dijo Elías, que la tinaja de harina, la tinaja de aceite, bueno, entonces aquí hay una tinaja de tiempo, y se multiplica el tiempo para que podamos seguir, Cecilia. Bueno, entonces, demos entonces el Santo Rosario, que es la onda, el arma omnipotente, porque el Santo Rosario es arma omnipotente, con la que también se destroza y se despedaza al diablo y sus obras. Es arma de salvación. El Santo Rosario comienza la salvación del mundo, es a través de la salutación angélica. Dios Padre delinea la salvación del mundo, inicia la salvación del mundo a través de la proclamación, salutación angélica, entiéndase, el Santísimo Rosario. Y también he explicado esto, es muy importante, he explicado esto. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas cantaban himnos y cánticos espirituales en la cárcel, y a medianoche, justo a medianoche, en el momento más oscuro, donde pasa también a ser el momento más claro, porque a las 12:59 con 59 segundos es el momento más oscuro de la noche, pero falta un segundo para que amanezca. Y justo en ese instante se pasó de las tinieblas a la luz. Y entonces ellos hacían cánticos espirituales. Y sobrevino un gran terremoto, ¿correcto? Y la prisión, los grilletes, los barrotes se rompieron, se abrieron y fueron liberados, fueron libres. Después el relato continúa, otras cosas más, pero lo que quiero resaltar es, y Pablo y Silas, ¿cuál era el cántico que hacían? Y te voy a demostrar por el Tratado de la Verdadera Devoción que era el Santo Rosario. Muy bien. Estoy en espera, en la espera ansiosa de conocerlo. Sí, que no son inventos locos míos porque estoy enamorado de la Virgen y quiero asociar todo con ella. O que la estoy viendo en todos lados, hasta en un vaso de agua. No. Todo tiene un fundamento, claro, una razón de ser. Entonces después tenemos la otra piedra de fundación que conseguimos son los sacramentos. Los sacramentos, la vida sacramental. Y finalmente conseguimos los sacrificios, la vida sacrificial, la mortificación, los sacrificios, la penitencia, la renuncia. Bueno, todo esto conforman las 5 piedras de fundación. Cuando una persona echa mano de todo esto, perfecto, está tirando las piedras de fundación del edificio de la consagración. Ahora, pero hermano, ¿y usted de dónde saca de que ahora la consagración es un edificio? Deje de inventar cosas, diría cualquiera, ¿verdad? No, yo no estoy inventando. Mire, lo voy a llevar al Tratado de la Verdadera Devoción para que sea el mismísimo San Luis de Montfort quien le diga a usted lo que yo estoy diciendo.
Y como siempre he enseñado, si usted tiene algún problema, pues vaya al sagrario y pelee con San Luis, no conmigo. Entonces, dice así, en el numeral 262 de El Tratado de la Verdadera Devoción, y que lo tienes allá a la mano, me encantaría, a Jesús le gustaría, Cecilia, que tú lo proclamaras. En el 262, sí. Dice el 262.1. Sí, 262. 262.2. Okay. Correcto, sí. Dice, el Espíritu Santo, por boca de los santos padres, llama también a la Santísima Virgen. 2 puntos. Y dice que ¿quién lo hace? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. Entonces, yo lo que he dicho ha sido palabra del Espíritu Santo. Y van a ver por qué. Siga adelante. La puerta oriental por donde entra al mundo y sale de él el sumo sacerdote Jesucristo, por ella entró la primera vez y por ella volverá la segunda. Entonces, la Santísima Virgen es la puerta oriental. Interesante. Listo, sigamos. Bien. Segundo, el santuario de la divinidad, la mansión de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, el altar y templo de Dios, el mundo de Dios. Es la Santísima Virgen. Entonces, la Virgen es santuario, trono y templo. ¿Y puerta? Y puerta oriental. Entonces, un templo tiene puertas, ventanas, columnas y pisos. Y que la Virgen reveló como parte inicial de ese misterio, como una entrega, una primera entrega del misterio, la Virgen revela pues allá a través de los videntes de Medjugorje, por cierto, que comenzó el 24 de junio de 1981. Comenzaron las apariciones de Medjugorje. Entonces, durante esos primeros años 80, la Virgen revela esto de las 5 piedras. Como parte también del inicio de un tiempo de revelación de misterios de la Santísima Madre para la dispensación que vive la humanidad en este tiempo que se llama el fin de los tiempos. Entonces los misterios también que antes estuvieron ocultos empiezan a ser, es decir, el misterio mariano ya no es cofre cerrado o profecía de cofre cerrado, porque esa es la diferencia entre profecía de cofre cerrado y profecía de cofre abierto. Interesante. Es decir, profecía de cofre cerrado es que está cerrado y usted no sabe el misterio. Sencillo. A lo mejor lo balbucea, pero no tienes el cofre y pues, le das la vuelta y ¿qué habrá aquí adentro? No entiendo. Ok, pero entonces, profecía de cofre abierto es cuando llega el tiempo que tienes la llave. Y la llave es el conocimiento. La llave de la ciencia. Y abres el cofre y tienes acceso al misterio de la profecía, al misterio divino. Entonces hemos llegado a un tiempo como parte de señal, como una señal de que hemos entrado realmente en el fin de los tiempos, es que esta llave está abriendo cofres del misterio de la Santísima Virgen María. Por eso la Virgen viene revelando estas cosas. Entonces, en este mismo orden de revelación del misterio, ¿qué conseguimos? Que estas 5 piedras, obviamente, van a estar establecidas para levantar, ¿qué? Pues 5 columnas, porque no tiene sentido que usted... El edificio que dice aquí San Luis, que ella es un edificio, que la Virgen María es el edificio. ¿Cómo se llama ese edificio? Que es relacionado a la consagración. Se llama Ciudad Mística de Dios. No cualquier nombre. No, para nada. El triunfo de la Inmaculada. Ciudad Mística de Dios. Por eso la Virgen, cuando escoge a María Jesús de Ágreda, esta priora española de este convento, y le dicta el nombre, y le da el nombre de la obra, se llama Ciudad Mística de Dios. Muy bien, y es lo que dice ahí, sigue leyendo, mira lo que dice. Dice, hablamos de la puerta oriental y del santuario de la divinidad, y dice, epítetos y alabanzas muy verdaderos cuando se refieren a las diferentes maravillas y gracias que el Altísimo ha realizado en María. ¡Qué riqueza! ¡Qué gloria! ¡Qué delicia! ¡Qué dicha! Poder entrar y permanecer en María, en quien el Altísimo colocó el trono de su gloria suprema. ¿Qué puede uno agregar a eso? No, nada. Dios mío santo. Bueno, entonces este templo nos permite como ver algo más tremendo que habla de 5 etapas de crecimiento. Hablando de que son 5 también las piedras de fundación, hablando de que también son 5 las columnas de fundación, y hablando de que ella es la puerta oriental, como la define. Estamos todo esto relacionado con la consagración, el edificio de la consagración. Ahora, el edificio de la consagración o la consagración al Inmaculado Corazón de María es erigir, levantar este edificio, levantar este templo. En nuestro interior.
Sí, el numeral 39 del tratado lo dice, que todo este proceso de consagración y de edificación de María es en el interior de los corazones. Lo dice el numeral 39 del tratado. Preciosísimo. Muy bien, entonces, pero entonces esto nos permite, nos da, siempre he dicho esto, mira qué hermosos, Cecilia. Ahorita que tenemos esta tecnología de la televisión de alta definición, siempre he dicho que el tratado son los lentes HD para entender la Biblia. No, extraordinario. Sí, en este lenguaje moderno, para que la gente lo entienda. Claro. Sí, high definition, o sea, los lentes de alta definición para tú entender el tratado. Perdón, la escritura, la palabra de Dios se ilumina, la gran antorcha que ilumina la comprensión de las escrituras y revela las profecías es el tratado de la verdadera devoción. Por esta razón, el diablo odia a muerte los escritos o la revelación por la forma en que fue dado el tratado a San Luis María Griñón de Montfort. No sé si quisieras tú explicar rápidamente, yo ya te lo he explicado, cómo es que el Espíritu Santo le reveló a San Luis o le dictó, o de qué forma es que se escribe el tratado de la verdadera devoción. Bueno, tú me hiciste el favor de explicarme, hermanos, algo que ignoraba. Este don es un don de escritura hierética. Así es. A través del cual el que recibe este don, como fue el caso de San Luis María Griñón de Montfort, escribió el tratado de la verdadera devoción en 24 horas, llevado su mano por el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir es que él no apretaba el lápiz, no hacía las palabras él, ni sabía qué estaba escribiendo, sino que su mano era tomada por el Espíritu Santo para escribir de una forma corrida y continua hasta terminar el Tratado de la Verdadera Devoción, del cual una parte se extravió, según nos lo platicaste. Sí. Es un don quemó, el enemigo lo quemó. Es una maravilla. La verdad no es fue que dictado, ni vino de un proceso cognitivo intelectual. O sea, el Señor me dice y yo escribo lo que el Señor me dice. No. O lo que entendí de lo que me dijo. O un proceso intelectual, cognitivo, comprensivo, o utilizando potencias cognitivas. No fue dictado bajo el uso de potencias cognitivas, sino simplemente lo tomó la mano y él empezó a escribir, y él solo veía que el Espíritu Santo escribía lo que escribía. Y quizá para poder comprender todo lo que escribió lo tuvo que leer después de haberlo escrito. Después que escribe, empieza a leer, o en el proceso iba leyendo, pero es que literalmente le movía la mano. Algo extraordinario. ¿Qué don? Ningún libro, porque ni siquiera la Biblia fue dictada así tampoco. Ni siquiera fue escrita de esa forma, porque la Biblia sí fue dictada por el Espíritu Santo. Y oían y escribían. En el caso de San Luis no oía ni escribía, simplemente veía que escribían. Que no es lo mismo, sinceramente. Que no es lo mismo. Claro, que no es lo mismo. Y ahí la grandiosidad y singularidad del tratado con respecto a todo lo demás que se haya podido escribir en este momento, desde los profetas, desde el Génesis hasta la actualidad, en relación a Dios. Y por ello la construcción de este edificio está incluido pues el conocer el tratado, porque quien conoce el tratado pues construye el edificio. Por eso te hablé que sí, le pudiéramos dar por nombre al edificio Ciudad Mística de Dios, pero el proceso de construir este edificio que se lleva por nombre Ciudad Mística de Dios es la consagración. Eso es la consagración. Entonces, primero tenemos estas 5 piedras. Ya explicamos qué era. Eso es establecer la base de fundación. Ahora, tenemos que levantar 5 columnas, porque si usted no levanta 5 columnas, no va a tener pisos, no va a tener paredes, no va a tener ventanas, no ha hecho nada. Claro. Entonces tiene ahora que levantar las 5 columnas, después tirar los 4 pisos, que voy a explicar que son las 4 entregas, que lo explicamos en un programa anterior, las 4 entregas, el totus tuo a la madre en los 4 pisos, y después vienen las 8 puertas y 12 ventanas. Las 8 puertas son las 8 prácticas interiores y las 12 ventanas son las 12 prácticas exteriores a la Santísima Virgen María. Pero bueno, hoy hablaremos de las 5 columnas si nos aborda el tiempo. Ahora, hablamos de, fíjese que aquí decía que la madre es la puerta oriental por donde entra al mundo y sale de él el sumo sacerdote, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que Ezequiel en el capítulo 47 ya nos habla del edificio de la consagración. Ezequiel profeta ya nos estaba hablando de el trabajo de construir la consagración, construir el templo de la consagración
a nuestra Madre Santísima en nuestro interior. Pero digamos que sea directamente el profeta Ezequiel que nos ilumine sobre este tema. Entonces, la gloria del templo, fíjese, Ezequiel 47. Ezequiel 47. Y lo podemos leer, pues, desde el verso 2. Pero si se quiere, vamos a leerlo desde el verso 1. Y dijimos claramente que San Luis, el Espíritu Santo, escribió que María es la puerta oriental. ¿Correcto? De acuerdo. Muy bien. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte. Me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, es decir, por la puerta del oriente. Y salió el varón, figura de Jesús, salió el varón hacia el oriente. Es decir, Jesús va y se encarna en María. Muy bien, llevando el cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Este es un primer nivel. Fíjese que las aguas hasta el tobillo, las aguas que salen del oriente. Es decir, las aguas que salen del oriente, el oriente es María. Las aguas son el Espíritu Santo. Entonces, en este proceso de acercamiento tenemos 5 planos para construir también el edificio de la consagración. En un primer momento, en un primer tiempo, el agua nos llega a los tobillos. Interesante porque la mayoría de la iglesia se encuentra en el proceso de la consagración, en el proceso de vivir con el agua en los tobillos. Y aquí hay una estadística interesante. Y bueno, pero ¿cuántos estarían en el agua, con el agua a los tobillos? Entonces vemos la estadística de Jesús. ¿Cuál es la estadística de Jesús en los 10 leprosos? Eran 10, y ¿cuánto uno de esos 10, uno solo es el que vive realmente la consagración al corazón de María? Porque uno es el que regresa a precisamente darle las gracias. Correcto. Figura de que vive realmente la consagración, que obedece a Jesús, que alaba a Jesús, que adora a Jesús. Muy bien, los otros 9 no. ¿Correcto? Recibían gracias, favores, misericordias, pero no se convertían. Y no agradecían. Eso es el agua a los tobillos. Muy bien, vamos en este momento a otra pausa. Se nos va rapidísimo el tiempo, hermanos. Nos pueden ustedes contactar en sagradocorazonmexico@gmail.com. Danos tu mail, por favor, para contactarte. Sí, me pueden, para los que deseen contactarme para alguna actividad, algún retiro, pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com. Pues vámonos a una pausa, regresamos. Estás en el Triunfo de la Inmaculada. Mundocatólico.tv y el valor de sercatólico.com presentan el triunfo del corazón inmaculado de María. Dios quiere que en los tiempos actuales sea su Santa Madre más conocida y amada. María es el camino más rápido y seguro para llegar al corazón de Jesús. El triunfo del corazón inmaculado de María. Conduce Cecilia Valderrama.